El último informe estadounidense sobre el F-35 es extraordinario. Fue publicado por la Corte de Cuentas estadounidense en junio y muestra que la situación del avión sigue empeorando. Es decir, que la tasa de aviones considerados aptos para realizar una sola misión era del 67% en 2021 y ahora es solo del 44% en 2025. Mientras que la proporción de aviones aptos para todas las misiones esperadas pasó de solo 38% a un catastrófico 25%. Y todas las versiones del F-35 están ahora al menos 35 puntos por debajo del nivel de disponibilidad esperado para cumplir con la totalidad de sus misiones. Y como recordaba mi amigo Bruno en un video dedicado que les invito a ver, ahora el costo del avión por hora de vuelo se ha disparado a $53,000. Es una verdadera catástrofe, y lo hace totalmente inalcanzable para algunos de los países que tenían previsto equiparse. Y hemos llegado a esta situación porque Estados Unidos presionó para apostar por una flota compuesta únicamente por F-35. El objetivo era tener una flota única, universal, en todo el mundo. Un solo tipo de mantenimiento, un solo tipo de piezas de repuesto. Como todos lo iban a comprar, los costos iban a bajar. Y eso no era simplemente cosa de los estadounidenses, ni propaganda, ni un intento de argumento comercial. Era un análisis de la corporación RAND. Es el centro de investigación estadounidense, cuyo objetivo es mejorar el proceso de toma de decisiones del ejército estadounidense mediante la investigación y el análisis estratégico. Y precisamente en 2008, publicaron un documento que explica por qué y cómo hay que orientarse hacia una organización que incluya la menor cantidad posible de sistemas para ofrecer una comunalidad que permita ahorrar dinero, lo que corresponde exactamente a la narrativa que rodea al F-35 desde principios de los años 2000, ya que este avión va a reemplazar a varios otros aparatos siendo mejor y por exactamente el mismo precio que los aviones que debe reemplazar. Así que muchos países hacen lo necesario para avanzar hacia una flota que estará compuesta únicamente por F-35. Es el caso de Noruega, Dinamarca, Bélgica, Finlandia o Países Bajos, que tradicionalmente solo tienen un tipo de avión. Pero otros países que hasta ahora combinaban varios tipos de aeronaves en su flota también seguirán esta doctrina, con el objetivo de quedarse solo con el F-35 para ahorrar costos. Y ese es el caso, por ejemplo, de Australia, Canadá y por supuesto de los propios Estados Unidos, que querían que su flota estuviera compuesta, a largo plazo, solo por el F-35 y el sucesor del F-22, un caza de sexta generación que en ese entonces se llamaba el NGAD, y que Trump bautizó como el F-47. Y aquí llegamos a nuestro triple problema. Entonces, el avión no está al nivel esperado porque sus ambiciones tecnológicas fueron reducidas, simplemente porque eran inalcanzables. Los remito a los videos que hemos hecho dedicados a este tema. Su costo de operación es simplemente inasequible para un número creciente de países, incluyendo países ricos como Suiza, Estados Unidos y Noruega. Pero además, su disponibilidad es tan baja que el tamaño previsto de las flotas de aviones es insuficiente para realizar el mínimo de las misiones. Y que un número creciente de países tiene que comprar más aparatos solo para poder hacer el mínimo de lo que se esperaba. Y ante esta situación, hay dos opciones. O se compran más F-35 y se entra en un círculo vicioso financiero, con un avión que vuela muy poco por un precio muy alto, o se renuncia al concepto de flota única para orientarse hacia el mantenimiento de dos tipos de aviones de combate al mismo tiempo. Entonces, comprar más F-35, esa fue la elección de Alemania, que va a estar obligada a adquirir de 8 a 15 aparatos adicionales, porque los 35 ejemplares iniciales se consideran insuficientes para absorber los ciclos de mantenimiento elevados, mientras cumplen su misión de disuasión nuclear dentro de la OTAN. Y ahora que los alemanes se dan cuenta de que incluso esta nueva compra de aparatos todavía no permite alcanzar el nivel operativo necesario, ya hablan abiertamente de duplicar la flota necesaria. Países Bajos. Es exactamente lo mismo. Porque en un informe de 2024, señalan una falta de piezas para hacer volar los F-35 simplemente para mantener los fundamentos tácticos de los pilotos. Y los documentos de la Corte de Cuentas también vinculan directamente la compra de aparatos adicionales con la necesidad de asegurar una disponibilidad operativa que sea suficiente. Y luego también tenemos al Reino Unido, donde los documentos parlamentarios y los comunicados de la Royal Air Force. Sus fuerzas precisan que, debido al bajo índice de disponibilidad de la flota de F-35, sería necesario comprar 27 aparatos adicionales para poder disponer de un número de aviones listos para volar y capaces de equipar los 3 escuadrones que se habían previsto. En resumen, tienen países que se hunden en el error al comprar aún más de un avión que les cuesta más caro, que no vuela lo suficiente y que no está a la altura. Y luego están aquellos que se preguntan si tal vez deberían retroceder en este concepto de una monoflota monolítica de un solo aparato. Y ellos tienen un gran argumento. Es la propia RAND Corporation, ya que en 2013 publicaron un documento increíble en el que contradicen totalmente su primer estudio, explicando que los ahorros esperados de un avión común para varios servicios fueron anulados por la complejidad generada por los requisitos que eran divergentes. El título del estudio es claro.
Los programas de aviones de combate compartidos realmente permiten ahorrar dinero. Y dicen claramente que, en teoría, un programa común permite compartir los costos de desarrollo, beneficiarse de economías de escala en la producción y reducir ciertos costos de apoyo, especialmente las piezas comunes, el mantenimiento, etc. Pero después de haber estudiado los programas conjuntos desde los años 60, concluyen que este concepto nunca ha permitido reducir los costos totales del ciclo de vida de un avión de combate, y agregan que el JSF no está en una trayectoria que permita lograr los ahorros prometidos. Y estamos en 2013. ¿Qué dirían hoy si retomaran este estudio? ¿Y en el aspecto operativo? Insisten aún más al subrayar que depender de una sola plataforma aumenta el riesgo de inmovilizar toda la flota en caso de una falla, que en este caso hay menos opciones frente a una amenaza imprevista, y que el concepto, en general, ofrece una menor resiliencia estratégica. Así que, para decirlo simplemente, la sobreespecificación, que fue necesaria para permitir tener una plataforma común para los 3 ejércitos estadounidenses, resultó en un avión tan complejo, que incluso es demasiado caro de operar, incluso solo para la Fuerza Aérea. Debido a las complejidades que nos impusimos al querer hacer un aparato que fuera común para todos los ejércitos. Y eso, obviamente, le cuesta a todos. Pero afortunadamente, hay algunos países que empiezan a dar marcha atrás y a cuestionarse para replantearse el concepto de la monoflota, como Australia que, después de estudios locales, de la ANAO y de la APSI, que utilizaron el término de espiral de la muerte respecto a los costos del F-35, decidieron reconsiderar su decisión de comprar 100 F-35. Y entonces, el país revisó su objetivo y el presupuesto de los últimos 24 F-35 finalmente se utilizó para renovar los F-18. Así que Australia va a operar una flota doble de F-18 y F-35, al menos hasta 2040 por un costo menor, y ofreciendo más horas de vuelo que la flota única de F-35 que se había planeado. Mientras que la Asociación de Defensa Australiana considera que la modernización de los F-18 permite conservar una capacidad de ataque probada, siendo al mismo tiempo un mal menor en términos financieros, en comparación con pasar a una flota de 100 F-35, y esto incluso permite que Australia se plantee la posibilidad de unirse al programa de aviones de combate de sexta generación, Tempest GCAP, que actualmente incluye a los británicos, italianos y japoneses. Y tal vez Australia quiera unirse a ese programa también. Así que tienen otras ambiciones además de depender de los estadounidenses. Pero incluso los países más cercanos, cuando miramos por ejemplo a Israel, por su parte, firmaron un contrato de $8.58 mil millones para la compra de 25 cazas F-15IA, con una opción para otros 25 aviones en diciembre de 2025, ya que el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional había concluido que una flota única de F-35 sería financieramente insostenible, debido a los costos de mantenimiento por hora de vuelo. ¿Y si vamos a Japón? Por su parte, el país decidió a principios de año gastar $1.400 millones para modernizar sus viejos F-15, de 40 años de antigüedad, en lugar de aumentar la flota de F-35, como se había planeado inicialmente. Y el Instituto Nacional de Estudios de Defensa, que es el think tank oficial del Ministerio de Defensa japonés, confirma que mantener una flota de F-15 modernizada permite evitar el agotamiento presupuestal que causaría una flota de 100 F-35. Entonces, hay muchísimos ejemplos, pero de todos modos me voy a enfocar en Estados Unidos, que es el más destacado, y que están cambiando completamente su concepto, volviendo a hacer pedidos de los aparatos llamados de generación 4.5, y en particular del F-15 y X-Eagle II, cuyo precio de compra es, sin embargo, relativamente equivalente al del F-35, pero cuyos costos de operación son mucho más bajos que los actuales. Es algo que parece una solución para evitar el sobrecalentamiento presupuestario. Y el general de brigada Smith advirtió que la flota actual de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya tiene un promedio de 37 años y que está envejeciendo muy rápido, que la mayor parte del presupuesto ahora se consume únicamente para tratar de mantener los aviones en condiciones de volar, en detrimento de su modernización. Y agregó que en unos años, incluso se cuestionará la capacidad de Estados Unidos para mantener su flota en condiciones de volar, sin siquiera hablar de seguir siendo relevante en el futuro. Y el problema precisamente con el F-35 es que estos aviones modernos, que se supone que permitirían ahorrar en mantenimiento, al final cuestan más caro que los aviones que están reemplazando. Entonces, cuando los estadounidenses reemplazan su flota, les cuesta cada vez más caro. Se quedan sin recursos aún más rápido y tienen aún menos dinero para comprar nuevos aparatos. Realmente están en un círculo vicioso. Y aquí pueden ver las cifras de los costos de vuelo de los diferentes aparatos que están disponibles hoy en el mercado. Esto es un extracto del video que hizo Bruno. Y una vez más, los remito a su video completo, dedicado a los costos de los diferentes aparatos disponibles en el mundo, en los comentarios de este video. Y todo esto llevó a que los jefes de la Guardia Nacional Aérea pidieran al Congreso financiar la compra de entre 72 y 100 nuevos cazas por año, de los cuales al menos 48 serían F-35 y 24 F-15EX. Es decir, mucho más allá de las solicitudes presupuestarias actuales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que solo ha previsto la compra de 24 F-35 para el año fiscal 2026, ya que los últimos aviones entregados ni siquiera cuentan con la más mínima capacidad operativa de combate. Y aquí llegamos a una evolución doctrinal estadounidense importante.
Es lo que se llama el High-Low Mix. Es la combinación de aviones que cuestan muchísimo para algunas misiones muy específicas, con el F-35, junto a los cuales se siguen utilizando los aviones que realizan la gran mayoría de las misiones. El F-15X para los estadounidenses, que permite cumplir misiones de superioridad aérea, servir como camión de bombas y realizar bombardeos, todas las misiones cotidianas, y luego, eventualmente, algunos F-35 Yito. Una vez más, Ucrania demuestra que no es necesariamente indispensable tener este tipo de aparato para realizar misiones, incluyendo SEAD, es decir, la supresión de la defensa aérea enemiga. Pero entonces, esta combinación High-Low Mix está empezando a convertirse en la norma también en Estados Unidos. Y todo esto nos lleva a otro grupo de países. Aquellos que posponen la toma de decisiones bajo el pretexto de que la idea de tener dos pequeñas flotas de cazas sería demasiado cara, lo cual va en contra de los análisis de Japón, Israel, Estados Unidos y Australia, pero que también es contradicho por otros dos países, que podemos considerar como países pequeños que tienen presupuestos pequeños. El primero, obviamente, es Singapur. Singapur, que solo opera 20 F-35 y que al mismo tiempo sigue comprando F-15, explicando que los aviones son complementarios y no sustituibles. Y el segundo ejemplo, del que ya he hablado varias veces, es Grecia. Grecia, que también compra 20 F-35 y el resto de su flota. Principalmente son Rafale y también F-16, que ya están llegando al final de su vida útil. Entonces, países como Grecia y Singapur podrían permitirse una doble flota, considerando que es complementaria y más barata. Y países como Suiza, Dinamarca y los demás, al final, para ellos no, dos flotas no es viable. Obviamente, no es posible que ambos tengan razón al mismo tiempo. Y ustedes saben muy bien, dado el ejemplo de otros países que han retrocedido en el concepto de un solo avión para toda la flota, ustedes saben quién tiene la razón. Y ahora, si nos fijamos en estos países, Canadá es una verdadera telenovela, porque el gobierno realizó en 2010 un estudio para estimar el costo de una flota compuesta únicamente por F-30 y 5 comparándola con una flota mixta. Pero el problema es que ese estudio no se publicó. Y durante una audiencia en la Cámara de los Comunes, el representante de Saab, que vende el Gripen, había afirmado que una flota de 65 Gripen costaría $50 millones canadienses al año para operar, contra 250 a 300 millones de dólares canadienses al año para los 65 F-35 previstos, lo que en ese momento parecía la estimación antes de conocer el aumento de los costos. Y también explica que una flota de al menos 24 Gripen en una combinación Gripen F-35 permitiría a Canadá realizar grandes ahorros. Y en 2017, cuando la cuestión de la compra de una flota enteramente de F-35 empieza a ser cuestionada en el país, la Comisión de Defensa canadiense hace una solicitud al gobierno para poder tener acceso a esos análisis que se realizaron, para poder saber exactamente cuánto costaría. Además de tener una doble flota, y por 6 votos contra 3, el gobierno se niega a proporcionar a la Comisión de Defensa información que les permitiría tomar una decisión informada basada en datos. Quieren que eso permanezca en secreto. La política impone a los responsables de tomar decisiones, en cuestiones de defensa, su elección, que es totalmente política, pero se niegan a revelar las cifras. Y eso es algo que es inaceptable, obviamente, en una democracia. Y no es casualidad que en ese entonces, el Rafale y el Eurofighter, que debían participar en la competencia en Canadá, ambos se retiraron incluso antes de que comenzara la competencia, porque sabían perfectamente que todo estaba arreglado. Y entonces, hoy en día, Canadá solo ha encargado oficialmente 16 F-35 de un objetivo previsto que sigue siendo de 88 aviones. Pero considerando la inflación, los costos del avión, su mala disponibilidad, su nivel operativo inferior, la falta de soberanía y las malas relaciones entre Canadá y Estados Unidos. Pues bien, desde marzo de 2025 y el cambio de gobierno, ha habido nuevamente grandes discusiones para saber si realmente conviene seguir solo con el F-35, o bien pasar a una verdadera asociación industrial con Suecia, para poder coproducir directamente en Canadá el Gripen, y avanzar más allá de la asociación que ya existe. Por ejemplo, el Global Ice, ese avión que es canadiense con un radar sueco, que ha sido un verdadero éxito operativo internacional en todo el mundo. Incluso Francia lo ha comprado. Y ahí, producir localmente, tener una línea de ensamblaje local en Canadá, tener una verdadera asociación industrial entre Suecia y Canadá, eso sí es un proyecto industrial, tecnológico, de soberanía, ambicioso en todos los ámbitos. Esa es realmente la mejor solución. Ahora, después está Suiza. Suiza que, les recuerdo, en 2021 eligió el F-35 en lugar del Rafale, el Eurofighter y el F-18 Super Hornet, en particular, porque en la evaluación suiza, el F-35 era, por mucho, el avión más barato en todo su ciclo de vida, y el objetivo era entonces comprar 36 aparatos por aproximadamente 6.000 millones de francos suizos para reemplazar los F-18 y los aviones F-5. Solo que, unos años después, el milagro económico desapareció y Estados Unidos plantea un aumento del precio. Y Bern descubre que el contrato a precio fijo que habían negociado al final no es a precio fijo, y por lo tanto, los precios van a aumentar. Y el gobierno ahora solicita un crédito adicional de 394 millones de francos suizos, para poder simplemente comprar 30 aviones en lugar de 36 aparatos más caros, para tener 6 menos que van a volar peor,
que van a costar más por hora de vuelo. Es perfecto. Pero lo más increíble es que Suiza acaba de descubrir que la baja disponibilidad del avión hace que haya que comprar más de los 30. ¿Y cuáles son las necesidades operativas reales de Suiza? No sería tener 36 aviones, sino más bien entre 56 y 70 aparatos. Y ahí, por primera vez, Suiza vuelve a abrir la puerta. Que los futuros medios necesarios para alcanzar esa flota de 55 a 70 aparatos serían estudiados, independientemente del tipo de aparato. Y que esa reflexión debería tomar en cuenta la duración del soporte, la dependencia hacia los fabricantes, las capacidades operativas y, por supuesto, las restricciones presupuestarias. Entonces, seamos claros, van a tomar la mayor cantidad de F-35 que puedan comprar con el presupuesto que ya ha sido decidido y aprobado. Pero para el futuro, hay una apertura para poder volver a incluir en la competencia a otros aviones. ¿Por qué no el Rafale que, les recuerdo, había ganado esta competencia hasta que Joe Biden hizo una visita a Suiza? Y yo trabajaba en ese entonces en Air EcoSport. Recibimos un correo de parte de los industriales que confirmaba que el Rafale había ganado la competencia. Los militares suizos lo querían, los industriales ya lo habían validado, todos estaban de acuerdo. Fue una decisión política, no fue una decisión de los militares. Entonces, ¿el Rafale volverá a la competencia? ¿El Gripen puede volver a la competencia? Les recuerdo que en la competencia de 2008 fue el Gripen el que fue elegido en ese entonces. Entonces, hay otras opciones que tal vez puedan volver a abrirse. Y Suiza, tal vez, no va a seguir cometiendo el error de continuar solo con el F-35. Siguiendo así, espero, el ejemplo de Canadá. Y luego hay un país. No he hablado de eso. Les recuerdo que soy franco-belga. Y los franco-belgas, los belgas, ¿qué hacen ellos? Pues bien, son los únicos que realmente entendieron. Y ellos, por su parte, tienen dos problemáticas. Primero, se dan cuenta de que la OTAN, los Estados Unidos, les imponen comprar más aviones, porque la flota tal como está prevista no permite cumplir con las obligaciones de Bélgica en el marco de la OTAN. Y entonces, los Estados Unidos le piden así a Bélgica que compre 21 aviones más, y el coronel aviador Roland Van Tienen, quien es director del programa F-35 de la defensa belga, afirma que no existe ninguna alternativa que ofrezca tanta capacidad aérea a ese precio, teniendo en cuenta los costos a largo plazo y las economías de escala. Pero como comprar 21 aviones de un solo golpe, pues al final, también se pueden comprar 21 aviones de otra categoría. Lo vimos con Grecia, con Singapur, ellos no van a hacer eso. Los belgas son geniales, solo van a comprar 11 aviones. Y efectivamente, no se adquiere una flota de 11 aviones de otra categoría. Entonces primero compran 11 aviones. Luego verán que más adelante, van a volver a comprar los 10 aviones adicionales. Así, nunca habrán hecho una compra de 20 aviones que haría relevante la compra del Gripen o del Rafale. Y de esa manera, van a bloquear a la oposición, ya que sí hay funcionarios electos que intentan volver a abrir la puerta y hacerse esa pregunta. ¿Realmente vale la pena seguir comprando los F-35? Pero de todas formas, estoy seguro de que los estadounidenses nos van a dar muy buenos argumentos otra vez, ya que son transparentes. Los estadounidenses, hasta ahora, sí han expresado las dificultades del F-35. Nos dijeron cuánto más caro salió de lo previsto, que es menos bueno de lo esperado, que vuela menos de lo que se pensaba, al menos hasta principios de agosto. El 7 de agosto, nos enteramos de que el Departamento de Defensa estadounidense censuró el próximo informe completo de la Corte de Cuentas estadounidense dedicado al F-35. Ya no quieren que la verdad se sepa de la misma manera que en Canadá. Los estudios no se publicaron porque debían incomodar a ciertas personas, pues lo mismo en Estados Unidos. Ahora, ya no quieren que su opinión pública ni la opinión pública internacional sepan realmente en qué estado se encuentra el F-35. Y eso, hoy en día, es un verdadero problema porque esa supuesta transparencia que teníamos, que de por sí ya estaba reducida en comparación con la realidad. Les remito a los videos que también hicimos, Bruno, sobre este tema. Sabíamos muy bien que los estadounidenses ya eran cada vez menos transparentes, con informes cada vez más cortos y cada vez menos técnicos, y en los cuales, pues, había una brecha cada vez mayor entre las ambiciones y lo que lográbamos hacer. Y bueno, ahora ya no tenemos la información. Así que, si ya no tenemos la información y los costos aumentan, se pueden imaginar que la situación no está mejorando, que mañana será aún peor. Así que, es urgente tomar las decisiones correctas. Así que, los que hablan francés, los que están en países extranjeros, reduzcan tanto como sea posible todos los pedidos que tenemos con Estados Unidos sobre el F-35. Cambien a aviones alternativos por el bien de nuestra defensa común europea. Ser capaces de comprar de manera soberana europea, sin depender de la buena voluntad de Estados Unidos. Además, sobre este aparato, ser capaces de hacer despegar suficientes aviones para enfrentar la amenaza que representa Rusia hoy en día. Eso es lo fundamental. No es necesario tener aviones furtivos para enfrentar a los rusos. Nuestra aviación, el Gripen, es superior a todos los aviones disponibles en el ejército ruso. El Rafale es superior a los aviones rusos. Los ucranianos nos demuestran cada día que derriban Sukhoi 35 con simples F-16, que son ampliamente superados por el Rafale, y por el Gripen, y por el Eurofighter. Así que, hay que olvidarse de los aviones estadounidenses. En la medida de lo posible, díganles a sus dirigentes que no pueden aceptar esta situación de sometimiento. Por algo que cuesta caro,
que no está a la altura y que los deja atados de manos y pies. Atados a las decisiones estadounidenses por décadas y décadas, lamentablemente no logramos trabajar correctamente en Europa. Pero hoy es el momento de decir basta. Una vez más, es el momento de decir basta. Y de seguir los buenos ejemplos de los estadounidenses cuando intentan dar marcha atrás en el concepto de la monoflota. ¿Y si les dijera que hace más de 3 años que Lockheed Martin ha entregado más de 400 F-35 sin ninguna capacidad de combate, cero? ¿Me creerían? Les costaría trabajo, ¿verdad? De tan increíble que es esta información, y sin embargo, es verdadera y está descrita en varios informes estadounidenses que cuentan otras locuras de este tipo. ¿Y entendemos por qué este año censuraron un informe? Así que hago un video con largas lecturas de fragmentos. Es un poco tedioso, pero si no leyera estos informes, no creerían lo que les contaría. Así que el enlace del video está en la descripción. Espero que este video les haya gustado y hasta muy pronto.